Muy buenos días, amados hermanos. Estamos nuevamente llenos de gozo siempre al recibir la palabra de Dios. Es un momento incomparable para mí desde muy jovencito. Siempre me di cuenta que el momento más precioso de cada semana es el momento de estar aquí, de recibir la palabra de Dios y de tener ese gozo del amor de Cristo, unidos en su amor. Muy bien, esta mañana vamos a hablar de un tema que no es Apocalipsis. Bueno, de vez en cuando ustedes ven que tenemos una serie, pero a veces cambiamos un poquito el tema. Esta mañana no estamos en Apocalipsis, sino que vamos a hablar de el cuadro que tiene Dios de nuestra vida completa. Y hay muchas ideas sobre lo que es la vida del hombre en el mundo. Mucho circula en esa idea acerca de la vida, la palabra felicidad. Tanto se habla de eso, ¿no? En los medios de comunicación, en las novelas, por todos lados, ¿no? La búsqueda de la felicidad. Pero dice en la Biblia, en Romanos capítulo 12, transformaos, no os conforméis a este siglo, a este mundo. Es decir, no tomemos la forma del mundo, no copiemos lo que es del mundo, sino en lugar de contagiarnos de las ideas del mundo acerca de la vida, sino, dice Romanos 12, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Nuestro entendimiento es renovado, es transformado. Al entender que me parecía que así era esto, porque todos lo dicen, me parecía que la meta de la vida es encontrar la felicidad. Pero luego, cuando uno escudriña la Biblia, se da cuenta que cada cosa que el mundo persigue no es la manera como Dios mira la vida del hombre. El hombre piensa esto, ¿no? Que todo circula, que todo da vueltas alrededor de conseguir la felicidad. Pero eso no es. Y entonces, ¿cuál es el centro de la vida del hombre? En primer lugar, el centro de la vida del hombre es la persona de Dios. Amén. Y eso para el mundo es una locura, ¿no? Que yo no soy el centro de mi propia vida, no soy yo. El centro de mi vida es el Señor. Aleluya. Y por eso dice en la Biblia, el Señor lo menciona, le preguntaron los doctores de la ley, ¿cuál es el primer mandamiento de la ley, de la Biblia? Y el Señor dijo, el primer y grande mandamiento es este: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Amén. Y luego el segundo, ¿no? A tu prójimo como a ti mismo. Parece que no estuviera en esos dos mandamientos, no estoy considerado yo. En realidad sí estoy considerado en el segundo mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y se sobreentiende que yo me voy a amar a mí mismo. No es necesario que esté como mandamiento, porque uno solito siempre se ama a sí mismo. Pero estoy yo en tercer lugar, porque en primer lugar está el Señor mi Dios. Aleluya. Y en segundo lugar está mi prójimo. Y recién en el tercer lugar estoy yo. Entonces, ¿cuál es esa idea del mundo de la búsqueda de la felicidad? No tiene nada que ver con la voluntad de Dios, la búsqueda de la felicidad. El objetivo de la vida de nosotros es caminar en la voluntad de Dios y cumplir el plan que Él ya ha trazado para mi vida, es decir, las circunstancias que Él ha preparado para mi vida, como dice en Efesios, ¿no? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas.
Dios preparó de antemano el camino de mi vida y las circunstancias. Entonces lo que yo debo hacer es encontrar el camino que Dios ya ha trazado para mi vida. Y Pablo el apóstol lo entendió bien, ¿no? Él dice, aunque sea derramado en libación y sacrificio, aunque mi vida sea derramada en libación de sacrificio, en esto me gozo y me gozaré aún de encontrar lo que es la voluntad de Dios para mi vida. No la felicidad. Ese concepto de buscar la felicidad no tiene nada que hacer con la vida del creyente. Bueno, a veces la voluntad de Dios es el sufrimiento. Pero el Señor Jesús, ¿qué dice? ¿No? En el libro de Mateo, en el Sermón del Monte, dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y eso no logramos entenderlo completamente, porque a veces Dios nos manda un camino de sufrimiento. No a todos, pero sí, en alguna manera siempre vamos a sufrir. Pero hay casos de creyentes que tienen que sufrir toda su vida, a veces una enfermedad. Ese era el caso de Pablo mismo, el apóstol. Hasta el último día de su vida sufrió una enfermedad aflictiva y él le había pedido a Dios que le quite esa enfermedad. 3 veces le había pedido a Dios que Dios le sane. Y Dios le dijo, no te voy a sanar. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Así que si alguien sabía acerca del sufrimiento, era Pablo el apóstol. Y él menciona un montón de sufrimientos que había tenido. Una vez lo apedrearon a Pablo y como ya parecía que estaba muerto, ya lo dejaron. Ya lo dejaron ahí, ya está muerto y lo dejaron, pero no había muerto. A veces se desmayó, quién sabe qué, pero se levantó Pablo y Dios le dio fuerzas otra vez. Otra persona que supo del sufrimiento fue Job también. Mucho sufrimiento en su vida. Ahora, vamos a decir una cosa también aquí, hermanos. Dios tiene calculado en cuanto a tu vida personal, cuál es la circunstancia de tu propia vida. Dios es un Dios profundamente personal. Lo que al otro hermano Dios le ha mandado a pasar en su propia vida, no te lo va a mandar igual a ti. En ese sentido, qué maravilloso es el Señor. A cada uno, Dios es tan profundamente personal, pero al mismo tiempo Dios es el Dios de aquellas multitudes, ¿no? Que Dios le dice a Abraham, tu descendencia será como las estrellas del cielo en multitud. Pero al mismo tiempo Dios es el Dios de millones y millones de hijos suyos, pero también es el Dios de una sola persona. Él tiene la paciencia suficiente para detenerse contigo en tu propia vida y guiar las circunstancias de tu vida. Y para cada uno es distintas las circunstancias. Y a veces a algunos Dios no le manda enfermedades como a otros. Sin embargo, es el mismo Dios que calcula hasta dónde puede llegar el sufrimiento de tu vida, ¿no? Que eso, en ese sentido, qué maravilloso es el Señor. Lo necesario es que tú encuentres el camino de Dios, el camino que Él ya ha trazado para tu propia vida, y que tú sigas ese camino tal como Dios lo trazó. Eso pasó en la vida de José en Egipto. Una aparente desgracia. Tenía solamente 17 años cuando sus hermanos lo vendieron de esclavo para Egipto. Él diría, bueno, aquí terminó mi vida, jamás veré a mi amado padre, Jacob, nunca lo volveré a ver, tampoco a mis hermanos, y yo estoy en esta tierra de Egipto, ya prácticamente muerto estoy como esclavo. Pero eso no era así.
Una desgracia tan grande, su propia familia lo venden como esclavo. Pero ¿qué resultó de esto? Finalmente llegó a ser José el segundo en el reino después del faraón. La gloria de Dios llegó sobre su vida. Pero ¿cómo empezó? Con una desgracia muy grande. Luego, cuando estaba en la casa, y eso no fue todo, estaba en la casa de Potifar como mayordomo, y la esposa de su jefe lo calumnia, y termina José en la cárcel. Injustamente, no había hecho nada. Pero luego en la cárcel, ¿qué sucedió? Ustedes recuerdan, ¿no? ¿De dónde salió? Desde la cárcel salió ¿para dónde? Salió para el trono de Egipto, para reinar, el segundo en el reino. Y claro, eso es una figura de Cristo, ya hemos visto, ¿no? José es una figura hermosísima del Señor Jesús. Bueno, y estaba diciendo esto, hermanos, para que nos demos cuenta cuál es la perspectiva de Dios acerca de nuestra vida. La felicidad, la búsqueda de la felicidad, como el mundo cree y enseña, es eso la perspectiva de Dios. Lo vamos a ver en su palabra. Vamos a examinar dos cuadros del creyente saliendo del mundo. Esta es la perspectiva de Dios acerca de la vida de nosotros en este mundo. Vamos a ver entonces. El primer cuadro que tenemos es la Pascua, la salida de Egipto. Y bueno, ya recordemos lo que era la Pascua, ¿no? Después de 400 años de esclavitud, Dios los toma a su pueblo y los saca para la libertad, los saca de Egipto. Y enviando Dios plagas terribles sobre Egipto, el faraón se rehúsa, endurece completamente su corazón y no quiere dejar salir al pueblo esclavo de Israel. En la última plaga, Dios le anuncia a Faraón y a Israel también. Esta será la última plaga. Y con esta plaga, no solo saldrán, que si no los egipcios dirán, váyanse por favor, de una vez, antes que amanezca, váyanse. Y pidan ustedes joyas a los egipcios. Y ellos dirán, muy bien, ¿quieren oro? Ahí está el oro. Pero váyanse por favor, antes que muramos todos, porque comenzaron a morir los egipcios, ¿no? En cada familia egipcia moría el primogénito de la familia. Y ellos, aterrorizados, esta vez sí dijeron, por favor, márchense de acá, vamos a morir todos. Eso fue la Pascua, ¿no? Dios les mandó a los israelitas degollar el cordero de la Pascua y pintar en cada puerta, en cada casa, el dintel y las barras de las puertas, ambos, ¿no? En tres lados, arriba y en ambos lados, que es un cuadro de Cristo, es un cuadro de la cruz, por supuesto, arriba y en los costados, la sangre. Y el ángel de Dios pasaba y donde veía la sangre en la puerta, el ángel no hacía nada. Pero en cada casa donde no estaba la sangre, el primogénito de ese hogar moría. Y eso fue aquella noche. Dios les mandó preparar la Pascua y en esa misma noche comer de aquella Pascua, que claro, la Pascua, el Cordero de Pascua es el Señor Jesús mismo, ¿no? Es una tipología espiritual. Éxodo capítulo 11. Y Jehová dijo a Moisés, una plaga aún traeré sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí, y enviando os echará de aquí del todo. Y dijo Moisés, anunciando a los israelitas, Jehová ha dicho así, a la medianoche yo saldré por medio de Egipto, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que está asentado en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras la muela.
y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca fue ni nunca será. Habían habido ya 9 plagas destructivas completamente, pero Faraón seguía con su corazón duro sin dejar salir a Israel. Por lo tanto, Dios envió la última plaga, ahí sí, ¿no? Murió hasta el hijo de Faraón murió. Y entonces ahí recién dijeron, váyanse por favor. El poder de Dios sobre ellos. Mas en todos los hijos de Israel no habrá perro que mueva su lengua desde el hombre hasta la bestia, para que sepáis que hará diferencia Jehová entre los egipcios y los israelitas. El Cordero de la Pascua es un tipo del Señor Jesús. Recordemos esta palabra tipo, quiere decir un símbolo espiritual, esta palabra tipo, ¿no? El Cordero de la Pascua es un tipo del Señor Jesús. Tenía que ser comido apresuradamente. Vamos a leer. Éxodo 12:8. Y aquella noche comerán la carne, esto es la Pascua, y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Interesante también aquí, entre paréntesis, asada al fuego, y los otros versículos dicen, no lo harán cocida con agua, de ninguna manera, lo harán asada al fuego, porque el cordero, ese cordero de la Pascua es Cristo Jesús. En su sacrificio, claro, ese cordero era degollado y la sangre colocada en la puerta. El cordero es Cristo. Y la carne la comerían asada al fuego. ¿Por qué no la carne cocinada? Es decir, sancochada. No, al fuego, dice Dios. Porque simboliza el Señor Jesús sufrió nuestro infierno. Además, Él tomó el juicio de Dios, porque cada vez que encontramos la palabra fuego en la Biblia, es referida al juicio de Dios. Por eso, el infierno es fuego, es juicio de Dios. El Cordero de Dios, Cristo Jesús, sufrió el fuego del juicio de Dios. Sobre Él cayó su juicio, para que no caiga sobre nosotros. Él tomó nuestro lugar para recibir el juicio de Dios. Panes sin levadura, sin la contaminación del pecado. La levadura indica, un poquito de levadura afecta a toda la masa. Un poquito de pecado mancha la vida entera. Destruye la vida entera un poquito de pecado. Por eso la levadura, ¿no? Panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Y ahí dice que sus hijos van a preguntar, ¿por qué nos dan a comer esto amargo con hierbas amargas? Y ustedes van a contestar, porque amarga fue nuestra esclavitud en Egipto durante 400 años. Tenía un significado cada aspecto. Y comerlo es así, esta era la manera de comer la Pascua. Ceñidos vuestros lomos y vuestros zapatos en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y comerlo es apresuradamente. Esta es la Pascua de Jehová. Ahora, uno siempre se sienta para comer, ¿no? Para almorzar, para cenar, ¿no es así? Siempre se sienta uno. Creo que ni los soldados comen de pie, hasta los soldados se sientan un ratito para comer. Bueno, esta Pascua había que comerla apresuradamente. Comerlo es apresuradamente. Y además había que comerlo de pie, ceñidos vuestros lomos, vuestro bordón en vuestra mano. Es decir, estaban ellos de pie, con el bordón en la mano, como bastón. Ceñidos los lomos es una frase de la Biblia que quiere decir listo para entrar en acción, como el soldado que está en un puesto de vigilancia, todo el tiempo está vigilando, nunca puede perder de vista la vigilancia que le dan, nunca puede bajar la guardia, siempre está con el arma lista.
Eso quiere decir ceñidos vuestros lomos, es decir, la comían de pie. Nadie puede estar listo para entrar en acción si está sentadito ahí. Tenían que comerla puestos de pie, con el bordón en la mano, listos para entrar en acción, ceñidos vuestros lomos y vuestros zapatos en vuestros pies. Es interesante que cuando buscamos en Efesios, en el capítulo 6, y nos habla de la armadura de Dios. Ahí dice, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. El Evangelio es el que va en nuestros pies para todo lado, el anuncio del Evangelio. Y ahí está, ¿no? El creyente con sus calzados, con el apresto del Evangelio, para llevar el Evangelio a toda persona. Vuestro bordón en vuestra mano, listo, y comerlos apresuradamente. Es decir, este es el cuadro de la vida de un creyente en este mundo, porque Egipto en la Biblia siempre es el mundo. Innumerables veces vamos a encontrar, Egipto es el mundo perdido, el mundo pecador, el mundo incrédulo. Y cuántas veces cuando ellos salen de Egipto, el Señor les ordena, jamás habréis de regresar por el camino de Egipto, jamás, nunca volverán ustedes a Egipto. ¿Qué significa eso para nosotros? Nunca volveremos al mundo, nunca vamos a retroceder de donde estamos en el reino de Dios para regresar al mundo de donde hemos salido. Ellos salieron del mundo y Dios les manda jamás regresar otra vez. Entonces, esta es la vida completa de un creyente. ¿Por qué razón? Porque el mundo está a punto de la destrucción. Recuerden ustedes, hemos hablado, y en estos domingos estamos hablando de lo que es la gran tribulación. El próximo domingo hablaremos de las 7 trompetas de la ira de Dios. Entraremos a Apocalipsis capítulo 8 y allí está desencadenada la ira terrible de Dios, los juicios de Dios. La tercera parte de la humanidad morirá por esos juicios de Dios. Actualmente, ¿cuánto es la población del mundo? Si no me equivoco, es como, no sé si estoy exacto, pero creo que son 6.000 millones de habitantes en el mundo entero. La tercera parte de 6.000 millones, ¿cuánto es? 2.000 millones. Es decir, en el tiempo de la tribulación, si la población fuese igual que ahora, morirán 2.000 millones de personas, van a perecer por los castigos que Dios enviará directamente a este mundo, donde nosotros ya no estaremos, por supuesto, ¿no? Ya lo sabemos. Pero el mundo que nos rodea va en una carrera loca hacia la destrucción y hacia el infierno. Mientras tanto, el creyente, engañado por el mundo, piensa que la meta de su vida es conseguir la felicidad. Y no es así. Nosotros estamos saliendo de este mundo hacia el reino de Dios. Bueno, gracias a Dios, ¿no? Dios ya nos ha perdonado completamente. No vamos a entrar en la tribulación. Seremos llevados al cielo antes de la tribulación. Pero la figura de Dios que sobre nuestra vida entera Dios tiene, y no es solo que es una figura, es la realidad de nuestra vida, es esta. Mientras el mundo está al punto de la destrucción y del infierno, nosotros tenemos que entender que esta es la perspectiva de nuestra vida. Ellos estaban saliendo del mundo,
hacia la tierra prometida, que es una figura del reino celestial, claro, ¿no? Salían del mundo y comenzaron a ir hacia el reino celestial, la tierra prometida, hacia Jerusalén, todo eso. Ahora, nosotros estamos saliendo del mundo, en realidad ya hemos salido, pero aún no hemos llegado al reino de Dios, claro. Por eso es que estamos en este punto, saliendo del mundo. ¿De qué manera? Apresuradamente, y no podemos detenernos. No podemos detenernos. ¿Y cuántas veces he repetido yo aquí en estas enseñanzas para que podamos entender, ¿no?, la perspectiva de Dios acerca del tiempo? Acerca del tiempo. En nuestra idea acerca del tiempo, otro engaño del mundo también. La idea que tenemos del tiempo es: yo tengo toda una vida por delante. Muchos años tengo para vivir. Y si uno es joven, ¿no?, peor todavía. Dice, no, mi vida es como interminable prácticamente. Toda una vida tengo por delante. Y luego se da cuenta, cuando llega ya a una edad mayor, se da cuenta cuán engañado estaba cuando fue jovencito. Muy bien, vamos a seguir. Entonces, decíamos, la perspectiva de Dios en cuanto al tiempo de la vida del hombre. Nuestra vida entera está aquí, apresuradamente. Hemos salido del mundo y vamos al reino de Dios. En ese punto estamos. Aún no hemos llegado a su reino, hemos salido del mundo. Y el centro de nuestra vida es el Señor, porque el Cordero de la Pascua es Cristo Jesús. Y de Él vivimos, de Él nos alimentamos. Él es el centro de nuestra vida. Pero ¿cómo estamos en este momento? No en este día. Si Dios nos dio 70 años, ¿cómo estamos esos 70 años? Ceñidos los lomos, nuestros zapatos en nuestros pies, que significa el evangelismo, nuestro bordón en la mano, y apresuradamente. Es un cuadro de la vida entera, no de una sola noche, de la vida entera del Hijo de Dios. Apresuradamente, apresuradamente. Vamos a ver un ratito en la Biblia, un versículo que no lo tenemos aquí, pero vamos a buscar. Primera de Corintios capítulo 7. Primera de Corintios capítulo 7. Y allí vamos a ir al versículo 29. Primera de Corintios 7, 29. Muy bien, dice así: pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposas sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Y comienza diciendo: mas esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Nosotros pensamos que el tiempo es largo. Dios dice: no, eso no es cierto. Tu tiempo no es largo, tu tiempo es corto, tu tiempo es corto, muy corto es tu tiempo en esta vida, en este mundo. Además, ni siquiera sabemos cuánto va a durar nuestra vida. Nadie lo sabe, nadie lo sabe. De tal manera que si nuestro tiempo en este mundo es tan corto, mi vida entera tiene que tener esta actitud.
pronto, es urgente la misión que el Señor me ha encomendado. No puedo perder el tiempo de mi vida en las fantasías que el mundo cree, en la búsqueda de la felicidad. Tú no puedes, hermano, hermana, invertir tu vida en la búsqueda de la felicidad. Porque si lo haces así, estás en una perspectiva de engaño. Estás haciendo lo mismo que el mundo hace, buscando tu felicidad. Esa no es la meta que Dios ha puesto para tu vida. En la perspectiva de Dios, no importa si soy rico o si soy pobre. No importa si tengo buena salud o estoy enfermo todos los días. No importa si tengo un gran trabajo o si tengo un título profesional o tengo un trabajo muy humilde. Eso no interesa para Dios, esas cosas. Lo que interesa es que Dios tiene un camino trazado, personalizado para ti, diferente de tu hermano en Cristo. Dios ha personalizado para ti. Tan maravilloso es el Señor. Dios es profundamente personal. Es un Dios de millones y de millones y de millones de hijos suyos, pero al mismo tiempo es un Dios profundamente personal. Lo que falta nomás es que tú le preguntes al Señor la misma pregunta que hizo Saulo de Tarso, porque se llamaba Saulo antes de llamarse Pablo. Y en el camino a Damasco, ¿no? El Señor le apareció y cayó. Y cuando él cayó a la tierra, por el resplandor del Señor Jesús, ¿qué es lo que dijo? Señor, por primera vez en su vida, le dijo a Cristo Jesús, Señor, que significa el amo, el dueño. Eso significa el Señor. Primera vez en su vida que Saulo, más adelante fue Pablo, ¿no? Le dice Saulo, Señor, ahí caído en el suelo por el resplandor de la gloria de Jesús. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Era la primera vez en su vida que él hacía esta pregunta delante de Dios. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esa es la misma pregunta que tú tienes que hacerle al Señor. ¿Cómo te la va a contestar? No por sueños, como algunos proclaman por allá. Todos los días sueñan, ¿no? Olvídate, hermano, de los sueños. Dios no te va a contestar en un sueño, te va a contestar. ¿Por dónde va a contestar? En su palabra. Tienes que abrir la Biblia. Allí te va a contestar el Señor esa pregunta. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Si quieres salir del engaño del mundo, que es buscar la felicidad, apártate de ese engaño y aprende la perspectiva de Dios y pregúntale, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y la respuesta es muy fácil. Abre la Biblia y Dios te va a mostrar su voluntad. Amén. Con toda seguridad. Yo no te puedo decir porque la circunstancia de cada hermano es diferente. Ahora, lo que sí hay es principios para todos, ¿no? Los principios son los mismos. Eso sí, por ejemplo, lo que decimos aquí es lo mismo para todos nosotros. Pero las circunstancias especiales de tu vida, Dios te va a contestar. Cuando tú se lo pidas en oración, cuando tú le digas, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y abre tu Biblia y el Señor te va a contestar. Muy bien, el segundo cuadro de la vida de un creyente en este mundo, la huida de Lot de la ciudad de destrucción. Recordemos un poco en dónde estaba Lot. Estaba en Sodoma, él vivía allí en el valle de Sodoma y Gomorra. Ciudades perversas al extremo. Dios probó si
en verdad llegarían a un extremo tan grande, envió Dios 2 ángeles con presencia de hombres, ángeles en forma de hombres. Los envió a la ciudad de Sodoma y Lot estaba en la entrada de la ciudad. Y cuando Lot los vio, al instante se dio cuenta que ellos venían de Dios. No sabía Lot qué cosa eran, si eran ángeles o hombres. Lo que sabía era que eran 2 hombres de Dios. Al instante vino donde ellos y les ofreció alojarles en su casa. Y esa noche, cuando estaban ellos alojados ahí, estos 2 ángeles, como hombres, o sea, no tenían presencia de ángel, ¿no? Con resplandor y todo eso. Eran en forma de hombres, estaban estos 2 ángeles. Vinieron en la noche todos los hombres de Sodoma, desde el más viejo hasta el más joven. Se reunieron a la puerta de Lot y dijeron: saca a los 2 hombres que vinieron a ti. Sácalos para que los conozcamos. Ahora la Biblia usa lenguaje muy especial. Es el lenguaje del Espíritu Santo. Por ejemplo, en Génesis al inicio dice, ¿no? Allí estaba Adán con su esposa Eva. Y luego dice, y conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz un hijo, etc. Conoció Adán a su mujer Eva. ¿A qué se está refiriendo? Sexualmente. A eso. Conoció a su mujer. Y ahora estos homosexuales, desde el más viejo hasta el más joven de los varones de Sodoma, vienen a la puerta de Lot, violentando su puerta, y le dicen: ¿dónde están aquellos 2 varones que vinieron a ti? Sácalos para que los conozcamos. ¿Se dan cuenta a qué se refieren cuando dicen sácalos para que los conozcamos? Y allí, ese fue el punto que Dios quería ver. Ha llegado la maldad de ellos hasta el cielo al querer hacer eso. Y Dios les mandó ceguera, y claro, no pudieron hacer lo que pretendían, porque Dios les mandó ceguera a todos ellos. Pero le dicen ellos, los 2 ángeles, a Lot: ¿tienes familiares acá? Reúnelos aquí en tu casa, porque antes que amanezca, Jehová nos ha enviado a destruir con fuego esta ciudad. Y eso es lo que dice aquí. Génesis 19. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, o sea, los novios, ¿no? Porque para ellos el compromiso era como el casamiento. Y díjoles: levantaos, salid de este lugar, porque ha de destruir Jehová esta ciudad. Mas fue tenido como burlador en los ojos de sus yernos. Sus yernos dijeron: no, qué fantasía, qué locura es esta, no, qué payasada, que va a destruir Dios la ciudad, no, está loco. Es exactamente lo que el mundo hace, exactamente. Nosotros, los hijos de Dios, le decimos a las personas: arrepiéntete y sigue a Cristo. ¿Sabes por qué? Porque vas a terminar en el infierno. ¿Y cómo lo ven ellos? Como una broma, una payasada, lo que sea, menos la verdad. Porque si entendieran que es la verdad, en el mismo instante buscarían arrepentirse y buscarían a Dios. Si creyesen que es la verdad, pero no lo creen. Eso fue la actitud de los yernos de Lot. Fue tenido como burlador. No hicieron caso. ¿Qué sueño será ese que está hablando que va a destruirse la ciudad? No. Y no hicieron caso. Disculpen. Y como el alba subía, los ángeles dieron pieza a Lot diciendo: levántate, toma a tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, porque no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, se demoraba. Deteniéndose él, los varones asieron de su mano
y de la mano de su mujer y de las manos de sus 2 hijas, en la misericordia de Jehová que era sobre él. Y sacáronle y pusiéronle fuera de la ciudad. ¿Cómo se demoraba? ¿Por qué se demoraba? De repente estaba pensando, tengo acá muchas cosas, muchos bienes, a ver, ¿qué necesito llevarme en las manos? Porque todo se va a destruir. Y se demoraba Lot. De tal manera que ellos le tomaron de la mano y de la mano de su esposa y de sus hijas y los jalaron. Apresúrate, vamos, no pienses en nada, no pienses en las riquezas que dejas aquí. Vamos, porque la ciudad va a ser destruida y con fuego de parte de Dios. Y fue que sacándoles fuera de la ciudad, dijo, escápate sobre tu alma, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura. En el monte escapa porque no perezcas. Esta es la segunda figura de la vida de nosotros, deteniéndose Él. Hermano, tú y yo, hermana, estamos saliendo de la ciudad de destrucción. Dios va a destruir todo lo que nuestros ojos ven en este momento, será destruido por la mano de Dios. Y Lot se detenía, se demoraba, pensando cuántas riquezas estoy dejando, qué podría llevarme. Se demoraba y lo jalaron, vamos rápido, vas a perecer. Y como digo, este es el cuadro de nuestra vida entera. No es un cuadro del día de hoy, ni del día en que yo vaya a morir. Es un cuadro de nuestra vida entera. Estamos nosotros saliendo de la ciudad de destrucción de este mundo. No podemos detenernos a concentrar nuestra vida en lo que este mundo siempre está buscando. No podemos hacer lo que hacía Lot. Y peor la esposa de Lot. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Segor. Y Jehová llovió sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de Jehová desde los cielos. Lo que es ahora la zona del Mar Muerto, la zona adyacente al Mar Muerto, ahí quedaba Sodoma y Gomorra. Hoy en día no existe ni un árbol allí, ni una persona que viva. Ese fue el valle de Sodoma y Gomorra, lo que ahora se llama el Mar Muerto. Ni siquiera ruinas han quedado, porque todo lo destruyó Dios con azufre y fuego. ¿Por qué razón? Por la homosexualidad abominable de estos varones de Sodoma y Gomorra. Entonces su mujer miró atrás de él, atrás de Lot, y fue vuelta estatua de sal. Ahí nomás se ve, ¿no? La esposa se quedó detrás de Lot. Bueno, Lot entendió un poquito que tenía que apurarse y iba adelante. Pero la esposa estaba atrás. ¿Por qué estaba atrás? No tenía ganas de dejar su ciudad, su casa, de repente unas cuantas riquezas. No tenía ganas de dejar lo que a ella le pertenecía en esa ciudad. Y miró atrás. Diría, mejor me regreso. Ahí están todas mis cosas. Todos los ahorros de mi vida, todo el esfuerzo de mi vida están allí. Hermano, todo el ahorro de tu vida, el día que el Señor te lleve, ¿te vas a llevar los ahorros de tu vida? ¿Va a quedar algo para ti el día que mueras? Y entonces, ¿por qué concentramos nuestra vida en obtener un montón de cosas? Porque la Biblia dice lo siguiente: porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos llevar. Así que teniendo sustento
y abrigo, estemos contentos con esto. Así que teniendo sustento, y claro, para tener sustento hay que trabajar, por supuesto, ¿no? Así que dice el Señor, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. No te afanes por conseguir muchas cosas en este mundo. Una de las cosas, entre tantas otras cosas, que yo quiero lanzar como desafío para cada uno de ustedes, hermanos. Esa es solamente una pequeña cosa, nada más de lo que hemos dicho en esta mañana. Pero quisiera darte una cosa práctica para comenzar a obedecer al Señor en esta perspectiva que hemos hablado. Concentras tus esfuerzos, concentras tu tiempo, concentras tus objetivos y tus sueños. ¿En qué cosa lo concentras, hermano y hermana? Yo te voy a desafiar a una cosa muy pequeñita para que comiences a obedecer al Señor. Y es aprender a orar de una manera sacrificada. Ni que tanto tampoco es un sacrificio tan pequeño que de repente ni vale la pena llamarle sacrificio a lo que voy a decir. Miren lo que está pasando. Fue a finales del año pasado que comenzamos a orar allí en la Plaza de Armas de Chosica. Resultó muy bien porque veníamos casi 20 personas, de 15 por ahí, como 15 personas. A veces un poquito más. Y ahora, los que venimos a orar los domingos a las 6 de la mañana, no llegan ni siquiera a unos 7 o a unos 8. Si somos 5 es bastante. Yendo a orar el domingo temprano a la mañana a la Plaza de Armas de Chosica. No lo voy a repetir, pero yo quiero lanzarte este desafío, hermano. Tanto vale tu sueño que no puedes levantarte a las 5 o 6 de la mañana para dar tu cuerpo en sacrificio a Dios. ¿No dice Romanos capítulo 12? Os ruego pues por las misericordias de Dios. Os ruego. Y yo también estoy haciendo lo mismo, ¿no? No puedo obligarle a nadie porque eso no resulta, es inútil obligar a los creyentes. Tienes que ser movido por el Espíritu de Dios en tu corazón. Yo no puedo obligar a nadie, pero sí puedo enseñar a los creyentes. Y les quiero lanzar este desafío. Tanto vale tu sueño del día domingo. Bueno, todos estamos cansados, yo también. Pero yo estoy ahí cada domingo para orar. Y luego estoy aquí en la predicación. Y me canso. Y después de almuerzo estoy cada domingo yendo a la misión de Cachahuacra. Y luego cuando termina eso, tengo que apurarme con el tráfico que hay para llegar aquí antes de las 7 de la noche, donde oramos en la noche. Y mi jornada no tiene descanso. Y generalmente, de sábado para domingo, generalmente duermo muy poco, porque mucho trabajo tengo del sábado hacia el domingo. A veces duermo 3 horas, 4 horas. No es, hermano, no es porque yo quiero jactarme, es para que ustedes aprendan con el ejemplo. Eso es lo que quiero decir. Si yo digo esto es porque yo también doy el ejemplo. Yo también termino muy agotado. Y qué gran sacrificio de terminar agotado. Qué gran sacrificio. Pero en Romanos capítulo 12 dice: os ruego pues, hermanos, por las misericordias de Dios, os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Quiere decir, si quieres rendir culto a Dios, preséntale tu cuerpo en sacrificio vivo.
No un sacrificio que se muere, sino un sacrificio vivo. El sacrificio de cada día de tu vida. Preséntaselo al Señor. Y como digo, una cosa tan pequeñita. Vamos allí a orar al Señor. Aprende, hermano, a levantarte muy temprano el día domingo. Y vamos a la plaza de armas para clamar al Señor. El mundo alrededor de nosotros, el Perú, la ciudad de Chosica, alrededor de nosotros, va en una carrera loca hacia el infierno. Y mientras tanto, los creyentes no son capaces ni siquiera de hacer este sacrificio tan pequeñito de venir a orar cada semana, de una manera disciplinada, de una manera sacrificada, de una manera de demostrar cuál es el amor a nuestro Dios. ¿Cuál es el amor a nuestro Dios? Vamos a terminar en oración. Señor, gracias porque sabemos que tú nos has hablado en esta mañana. Quisiera rogarte que tú toques el corazón de tu pueblo, de cada uno de tus hijos, de tus hijas, Señor. Eres tú mismo quien hace este llamamiento. Como dice tu palabra, Señor, no es una obligación, porque tú dices, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Gracias, Padre Santo, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.